Mi amada hermanita, vamos a continuar por favor con la palabra como hemos ido viendo. El día de ayer vimos sobre en dónde van los muertos, a dónde van los muertos o qué pasa después de morir. Amén. Ciertamente hay muchas cosas dichas y también por decir. Ciertamente el hombre piensa a su manera, piensa como él quiere, pero la palabra dice lo contrario de lo que toda la gente dice. ¿Qué dice la gente? Que dice que después de muerto se va directamente a los brazos de Dios. Otros dicen que a través de una misita va a los brazos de Dios o al cielo, como se dice también bíblicamente hablando. Bueno, en fin, hay muchas maneras que el hombre interpreta que el hombre, una vez que muere, va a ir ya al fin a descansar, dicen muchas personas. Pero mire que la palabra del Señor no dice eso. La palabra de Dios está hablando de un lugar de tormento y un lugar de descanso, como vimos el día de ayer, que es el Hades. Es un lugar de tormento y también hay un lugar hasta donde vimos, y vamos a ir concretando poco a poco hoy día, de que el Hades es un lugar que pertenece, digamos que está como dividido en cierta forma, se podría decir de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a ir corroborando con la palabra, porque aquí no es suficiente decir nosotros, sino la palabra de Dios que hable a través de nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo de Yahweh nos guíe y Él sea dándonos sabiduría de lo alto, ese entendimiento de lo alto, y nos ayude a discernir para ver qué dice en su palabra realmente a su pueblo. Amén. Él mismo en sí sería hablando a cada uno de nosotros. Para eso ya vimos el día de ayer una parte, pero hoy vamos y nuevamente a Lucas capítulo 16, versículo 23 al 25, por favor, mis amados hermanitos. Si alguien tiene la palabra, diga amén para que dé lectura. Amén, amén. Amén. Amén, mi hermanita Gaby, que el Señor le bendiga. Vamos a dar lectura, por favor. Amén, amén. Que el Espíritu Santo de Yahweh sea tomando el control de su vida, que Él mismo sea discerniendo para poder entender. Dice la palabra del Señor: sin discernimiento el pueblo carece de entendimiento. Gloria a Dios. Vamos a dar la lectura. Amén, amén, mi hermanita. Que el Señor le bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches. La palabra de Dios en Lucas 16, 23 nos dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermanita Gaby, que el Señor le bendiga. Miren, mis hermanitos, esto nos comprueba con la palabra que existe, primeramente, no está diciendo el infierno, sino el Hades, donde está atormentado. Pero también habla de que Abraham está en un lugar donde está tranquilo, descansando, está en paz. Pero de acuerdo a la palabra de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanitos, todavía no habla del infierno. Eso vamos a ir a ver más adelante, donde ya allí sí es la muerte final, o también el cielo eterno, donde vamos a vivir eternamente en amor, paz, en la presencia de nuestro Creador, de nuestro altísimo Yahweh de los ejércitos. Gloria a Dios. Dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Mire que allí le reconoce a Abraham, allí sí le reconoce a Abraham. ¿Por qué? Porque mire, ¿usted cree que no haya recibido palabra este siervo? Vamos a este punto. Claro que sí. Mire, la mayoría de la humanidad conoce de Dios, le hablan de Dios. Simplemente la persona no quiere dar oído.
quiere vivir en su mundo, en especial este hombre que era un hombre muy rico, quería vivir en su comodidad que le facilitaba el dinero, las posesiones, mas no le interesaba saber nada de Dios. Por lo tanto, dice el Señor en el 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Gloria a Dios. Esto es parte, mire, esto es parte, solamente es parte, el inicio de lo que hay, lo que va a haber. Parte del infierno, pero también cuando habla de Abraham, el padre Abraham, también está hablando de paz, felicidad eterna. Pero allí mire, este siervo, ¿por qué dice padre Abraham? Porque sí le predicaron la palabra, porque de lo contrario no sabría que es el padre Abraham. Porque aquel que lee la palabra de nuestro Padre Celestial se alimenta de su palabra, mejor dicho, una es que se alimente, otra que dé lectura, solamente llegue a un conocimiento, mas no sea alimento. ¿Por qué razón? Porque la leyó por leer, pero conocía del Padre Abraham, sabía que él era el Padre de las naciones, que nuestro Altísimo lo puso como el Padre de las naciones. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanitos, nunca nos olvidemos que la mayoría de las personas conocen, les han hablado de la salvación, de Cristo, del camino bueno y del malo. Por lo tanto, una vez que estemos muertos, no hay excusa, y ya vamos a ver más adelante, no hay excusa para nadie, porque todo Dios ha puesto escrito en unos libros que se llaman libros de la vida. No hay excusa. Allí ya va a ser tarde para arrepentirse. Allí ya va a ser tarde para decir, como está viendo aquí al padre Abraham, le dice, este rico le dice, mándale a Lázaro por favor que moje el dedo, dice, con agüita, un poquitito, una gota, es demasiado, dice, para poder mojar mis labios, mi boca. Pero mire, allí está diciendo y está explicando claramente que dice que él ha recibido en el mundo, mejor dicho, él se aprovechó de todo lo que había en el mundo, vivió del mundo, murió sin Cristo, por lo tanto, pertenece al mundo. Y nunca se olvide que en este mundo usted y yo estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero los del mundo pertenecen al enemigo de Dios. Por lo tanto, él vivió de lo del mundo, de lo que había en el mundo. Por lo tanto, murió de esa manera y le pertenece al mundo que gobierna Satanás. Pero Abraham murió con Dios en su corazón, por lo tanto fue a ese lugar de descanso, de paz, en la cual dice la palabra de Dios. Este siervo también, el Lázaro, nos da a entender que era un hombre que no tenía maldad en su corazón. Él solamente quería vivir, a pesar de que era muy pobre y todo eso, quería vivir su vida tranquilo, en paz. Allí miren, es entonces Dios lo que está viendo es el corazón. Muchos tal vez dirán, bueno, entonces si no ha recibido a Cristo, ¿cómo es que va a ser salvo? Si dice que todo aquel que estés inscrito en el libro de la vida y para obtener ese nombre en ese libro de la vida, tiene que recibir a Cristo. Aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. No, cuidado con confundirnos. Desde que Cristo murió, cambió totalmente allí. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanitos, de hoy en adelante, desde que Cristo resucitó, murió y resucitó, desde allí tenemos una facilidad para obtener la vida eterna, en cierta forma.
¿Por qué razón? Porque solamente tenemos que creer, recibirle y comenzar a vivir sabiendo que Él, tenemos que seguir creyendo por siempre de que Él gobierna nuestras vidas, y mientras Él gobierne nuestras vidas, como ya vimos, el tesoro sobre el tesoro, mientras ese tesoro sea el que habita en nuestro corazón, todas las cosas van a ser guiadas por Él y para Él. Entonces no va a ser difícil. ¿Cómo es que se complica la vida de un cristiano cada día más, tal vez en este mundo, cuando nosotros nos ponemos a dudar de la fe, en creer que lo hará o no lo hará? ¿Habrá cielo o no habrá? ¿Habrá infierno o no habrá? ¿Estaré bien o estaré mal? Haciendo siempre con duda, allí quiere decir que Cristo no está en nuestras vidas, por lo tanto ahí se va a complicar más nuestras vidas. Porque vamos a tener dos clases de problemas. Me voy a salir un poquitito. El primer punto va a ser consecuencias de la carne, porque nosotros estamos actuando y viviendo en cierta forma en la carne. Las decisiones son de la carne. Por lo tanto, va a venir consecuencias graves. El otro punto, si es que no estamos, mire, si es que no estamos así de esa manera, vamos a tener pruebas. Por lo tanto, pero las pruebas son buenas. ¿Por qué? Porque las pruebas nos enseñan que cada día vamos a ir más y más y más, escalando de peldaño en peldaño, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanitos, entonces dice el 24, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero todavía no es el infierno, que ya vimos el día de ayer un poco, y hoy día, que Dios permita, vamos a ir avanzando poco a poco. El 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es condenado aquí y tú atormentado. Gloria a Dios. Mis amados hermanitos, el hombre todavía se fija en las posesiones, todavía se fija en la comodidad de vida. Y estamos hablando de la iglesia. Mientras el hombre se sienta cómodo, sea bendecido, allí está Dios. Allí le alaba el hombre a Dios. Allí dice que está bien con Dios. Allí va a la iglesia puntualmente. Pero cuando es bendecido, pero mire, sabiendo que la bendición, vuelvo a salirme un poquitito del tema, sabiendo que, mis amados hermanitos, las bendiciones vienen después de buscar el reino de Dios. Pero hay mucha gente que cree que es bendecido sin ni siquiera tener a Dios en su corazón. Y eso es lo que la mayoría de las congregaciones grandes dicen: ven que vas a ser bendecido, ya recibiste a Cristo, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, esto y lo otro. Es puro engaño, sabiendo que primeramente tenemos que hacer la voluntad de Dios para ser merecedores de todas esas bendiciones o añadiduras, como dice en su santa palabra. Ciertamente allí le doy razón a este predicador, el Rivas, el pastor Rivas. Si alguien ha escuchado, puede darme la razón. Dice: ¿cómo es que esta mujer, dice, si está en pecado, hasta traicionándole al marido, y viene el pastor a decirle que va a ser bendecida? Sabemos que allí no va a haber bendición. Es un engaño del hombre, es una mentira del hombre. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que enseñar a buscar el reino de Dios y su justicia, caminando en obediencia, entendiendo lo que Dios manda en su palabra, no enseñando lo que el hombre quiere a través de la palabra. Y allí va a haber la añadidura, allí va a venir la bendición. Mire, la bendición el hombre confunde con prosperidad. La prosperidad, usted puede prosperar
con su esfuerzo, con el mandamiento que nuestro Padre, Yahweh de los ejércitos, tiene en su palabra: aquel que no trabaja tampoco coma. Entonces tiene que trabajar. Y entre más trabaja, escúcheme bien, más va a tener. Pero eso es diferente, ciertamente es otro punto, no aparte de lo que estamos hablando hoy día. Pero si usted trabaja, más va a tener. Pero eso es diferente a la bendición de Dios. Pero eso ya un rato vamos a predicar sobre eso, mis amados hermanitos. 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, porque el hombre se enfocó, como ya vimos, sobre el tesoro. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hay mucha gente que el tesoro no es Cristo, no es Dios. Está en nuestros labios, hablamos de Dios, predicamos, alabamos, y muy lindo y muy hermoso. Pero si no está ese tesoro que es Cristo en nuestro corazón, lamentablemente no viene de Dios, sino de la carne. Y allí es donde el hombre se ha confundido, ha dicho: pero ¿por qué si yo oro? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo diezmo todo esto? Esto, hago lo otro. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué mi hogar así? ¿Por qué mis hijos así? Mire, todo lo que el hombre siembra debe cosechar. Sin darnos cuenta, el hombre, los fariseos, a Cristo les habla a los fariseos que ellos han puesto cargas que el hombre no puede llevar. ¿Cuáles son esas cargas? El falso evangelio, mis amados hermanos. Y eso hace que lleve después de la muerte al infierno, a ese Hades que está atormentado, en donde está sufriendo y siendo atormentado. Desde allí van haciendo. ¿Por qué tenemos que aprender todo esto? Porque tenemos que entender el verdadero camino de la salvación y el camino que lleva a la muerte. Lo que tiene que hacer un verdadero siervo de Dios y lo que manda hacer el hombre solamente para comodidad propia. Allí es donde Dios nos exhorta con su palabra, y que tenemos que dejar completamente la enseñanza humana, la doctrina humana. Para eso ya hablamos del discernimiento, que es un don, no es algo opcional. El don es un don especial que el Espíritu Santo de Yahweh ha dado al pueblo de Dios, para entender entre lo bueno y lo malo, y de esa manera llegar guiándose cada día más y más a ese camino largo y angosto de la salvación. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mis amados hermanos, entonces la palabra del Señor es muy clara, mis amados hermanitos. Y ahora, ¿por qué puede decir, bueno, no está diciendo que Abraham está en el Hades? Solamente habla que el rico está en el Hades. Pero Abraham no dice que está en el Hades, ¿verdad? Siempre hay estas cosas que a veces tenemos que entender con discernimiento, pero para eso aquí mismo nos habla en su palabra, y para eso vamos a ir a Hechos 2, capítulo 2, 26 y 27, gloria a Dios. Si alguien tiene, puede decir amén, gloria a Dios, para que dé lectura. Bendito es el Señor. Amén, tenemos, gloria a Dios, que alguien diga amén. En Hechos, capítulo 2, versículo 26 y 27, amén, amén. Mi hermanita Georgina, que el Señor le bendiga grandemente. Muchas bendiciones, amada hermana. Le escuchamos, que el Espíritu Santo de Dios sea hablando. Amén, amén. La palabra del Señor dice así: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea.
corrupción. Amén. Gracias, mi hermanita Georgina. Mire, aquí el Señor nos está aclarando que este siervo del Señor está en el Hades. Pero él tiene fe que cuando vaya al Hades, está hablando Pedro, está diciendo que cuando vaya al Hades sabe que no lo va a dejar ahí, no va a quedar su alma allí, o sea, él mismo. Nosotros no nos vamos a quedar allí. Mire, vamos a ir a un juicio para el infierno de una vez o para el cielo. Pero acá está hablando de un siervo bueno, escúcheme bien, no está hablando de alguien como el rico o alguien que está atormentado. Acá está tranquilo, pero él sabe que hay algo mejor en la presencia ya, después del juicio, en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Que el Espíritu Santo de Yahweh nos dé entendimiento y discernimiento. Dice el 26, por la cual mi corazón se alegra y se goza mi lengua. Él se atreve a decir gozosamente. Entonces toma esa atribución de decir que el Señor no lo va a dejar allí, como dice a continuación en su palabra. Y aún mi carne, dice, descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Está hablando de que él no va a quedarse allí, porque todavía hay algo mejor, porque vuelvo a repetir, el Hades es un lugar solamente provisional, hasta que venga el juicio, y una vez que venga el juicio, allí vamos a saber a dónde vamos, pero desde ya sabemos que el rico con Abraham, el Lázaro, el mendigo con Abraham, están en el lugar de descanso. Por lo tanto, allí es un lugar donde vamos a ver que es obviamente ese lugar pertenece a Dios, pero el otro pertenece al infierno porque es un lugar de tormento. Vuelvo a repetir, porque la cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás tu santo vea corrupción. Porque está viendo, mire, el lugar donde está allí también ellos están viendo, escúcheme bien, están viendo, ya vimos al inicio que dice que el uno al otro se pueden ver, sí se pueden ver. Por lo tanto, él no quiere seguir viendo, mire, no quiere seguir viendo, dice que no puede seguir viendo tanto sufrimiento, amén. Por lo tanto, dice, está anhelando ese tiempo que llegue el juicio para ir a la presencia de Dios, allí sí, en el cielo eternamente, pero después del juicio, que ya vamos a ir con la palabra, mis amados hermanitos, amén. Gloria a Dios. Entonces aquí no depende de las misas. Por favor, mis amados hermanitos, no depende de misa. No depende de que porque se muere y ha sido bueno va al cielo, no. Sabemos que de hoy en adelante tenemos que canalizarnos en la actualidad, porque nosotros estamos viviendo la bendición de Cristo, que por su misericordia, por su sacrificio, que Él murió en la cruz, tenemos la oportunidad de ser salvos. Gloria a Dios. Sabemos que Él murió para salvarnos, pero aquel que haga la voluntad de mi Padre, dice Cristo, amén. Gloria a Dios. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, siga viendo corrupción, o sea, cosas malas, el sufrimiento y todo eso. ¿Por qué? Porque Él está viendo allí, como ya vimos al inicio, mis amados hermanitos, del 19 al 22, ya vimos, mis amados hermanitos, que allí está el rico en el Hades, pero allí no habla de que Abraham y Lázaro está en el Hades, pero aquí nos confirma que la persona que está bien con Dios, porque dice, no dejarás que tu santo vea, siga viendo corrupción. Y santo no es el que está en el infierno, santo es aquel que ha obedecido a Dios, como Abraham. Él fue un hombre santo porque cumplió lo que Dios le mandó a hacer.
Y es por eso que estuvo allá. Pero si vamos a eso, sabemos que tenemos que enfocarnos en el corazón. Para hacer la voluntad de nuestro Dios Altísimo tiene que haber un corazón sano, puro, contrito y humillado. Gloria a Dios. Allí coincide este corazón, tanto del mendigo como el de Abraham. Un corazón sano, un corazón puro. Gloria a Dios. Pero el otro no, era un hombre que vivía del mundo, de las posesiones, que dice haciendo fiestas, haciendo lo que sea, vistiéndose de lo mejor, dice, ¿verdad? Entonces, él abusó allí, mejor dicho, vivió del mundo. Y el que vive del mundo, escúcheme bien, y muere con el mundo, pertenece al mundo. Como dice Pablo, pero el que muere con Cristo, nos iremos con Cristo, bendito es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanitos, aquí nos demuestra la palabra del Señor que el Hades es un lugar que es de tormento y un lugar de reposo o de descanso, como dicen otras versiones. Gloria a Dios. Pero todavía no es el cielo ni tampoco el infierno, porque ya vimos el día de ayer en Apocalipsis, amén. Pero claro que nos adelantamos un poquitito, pero ya vamos a ir paso a paso. Por eso las preguntas yo quisiera que sea en base a lo que estamos topando exclusivamente, amén. Gloria a Dios, el punto que estamos topando. Para eso vamos a ver, mire lo que el Señor dice allí en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés 12, por favor 7. Bendito es el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es muy clara. Gloria a Dios. Alguien que tenga puede decir amén para que dé la porción bíblica. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Sabemos que la palabra del Señor dice lo que es del polvo, al polvo regresará. Amén, amén, gloria a Dios. Pero aquí corrobora algo más claro, que vamos a dar la lectura. Y dice la palabra del Señor en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra, como era. Y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Gloria a Dios. Entonces vamos a aclarar algo, mis amados hermanitos, que el cuerpo no tiene importancia, sino el alma. Por eso dice este siervo, Pedro, dice que él se alegra que Dios no lo va a dejar en el Hades su alma, porque no verá que siga sufriendo ese sufrimiento, ese tormento que está viendo, así como vio Abraham, estaba viendo ese tormento, ese sufrimiento de los que están en el otro lado. Mire, se ven mutuamente, pero la palabra de Dios más adelante que vamos a ir viendo, dice que pero el uno no puede pasar ni allá, ni el otro al otro lado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso nos corrobora también que hay dos lugares en el mismo Hades. En lugar de descanso y un lugar de tormento. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Porque Dios nos hizo, mire allí, nos hizo a su imagen y semejanza, pero el cuerpo. Pero cuando dio vida, allí es donde Dios toma más importancia. ¿Por qué? Porque Él puso su aliento de vida y puso un alma en el cuerpo para que eso sea lo que sea importante para Dios, porque eso es de Dios, lo que Él puso, la vida espiritual, hablándole así, para que entendamos mejor. La vida espiritual es lo espiritual es lo que Dios dio y lo que es de Él. Por eso dice la palabra del Señor clarito, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Que Dios mismo dio ese espíritu, el aliento de vida en el ser humano. Por lo tanto, mis amados hermanitos, allí es donde nosotros tenemos que entender, en el momento del juicio,
Dios va a tomar en cuenta mucho todo eso. Porque el mundo, lo que se preocupa en este mundo, es satisfacer a la carne, no a lo espiritual. Ese es el punto que hoy día nos quiere enseñar nuestro Padre Yahweh de los ejércitos. Que la gente quiere alimentar al cuerpo, a la carne, darle cabida a la carne, satisfacción a la carne, que todos los pensamientos, actitudes, decisiones venga de la carne, que no venga de Dios. Y mire, y así es en la iglesia están, escúcheme bien, hablando de Dios, vuelvo a repetir, predicando de nuestro Padre Yahweh de los ejércitos, pero la decisión la toma la carne. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo es eso? Que usted hablará de Dios, pero al final de cuentas pedirá a Dios, orará a Dios, pero cuando se trata de decidir, decide la carne en usted. Gloria a Dios. No quiere perdonar, no quiere hacer la voluntad de Dios, no queremos humillarnos ante Dios. Y allí vamos a tener problemas cuando muramos, porque allí vamos a ir más adelante viendo que el Señor permita, vamos a ir viendo, mis amados hermanitos, cómo está escrito todas sus acciones en unos libros y también esa parte otros libros, su nombre en el libro de la vida. Y después va a venir el juicio, allí va a venir el juicio con todo eso. Pero ya vamos a ir viendo paso a paso. Por hoy día vamos a terminar, mis amados hermanitos, allí vamos a terminar por hoy día, por el tiempo.